general al comienzo, creo que hay un esquema, vamos a ir acomodando el material. Bueno, habíamos señalado en la clase pasada que la filosofía propiamente empieza con el llamado problema del arjé, con Tales. Claro, el tema central allí es la naturaleza, la realidad, ¿no? Entonces, la filosofía empieza como una preocupación sobre qué cosa es el arjé, ¿no? El arjé. Que ya habíamos dicho cuál es el fundamento de la realidad, era la pregunta. Esa era la pregunta general, ¿no? ¿Cuál era el fundamento de la realidad? Bueno, era la famosa pregunta por el arjé o fundamento. Y el primero que da una respuesta, dijimos, era Tales, ¿no? Para Tales, el fundamento de toda la realidad es el agua, dijimos, el agua. A partir del agua se genera toda la realidad conocida. El agua, cuando se calienta, genera aire, viento, fuego etéreo y a todos los astros que están en el espacio, ¿no? Todos los cuerpos celestes. Y cuando se enfría, bueno, genera hielo, genera tierra y toda la vida que hay sobre la tierra. Bueno, esa es una explicación naturalista. De hecho, a los primeros filósofos, aparte de llamárseles sabios, se les llama también naturalistas o fisiólogos, ¿no? De la palabra physis. De la palabra physis viene la palabra fisiólogo. Bueno, eso hacían los primeros pensadores, pues, ¿no? Los primeros pensadores lo que hacían era, simplemente era, estoy a cuadro, voy a compartir. Los primeros pensadores estudiaban la naturaleza. ¿Cuál es el fundamento o el arjé de la naturaleza? Para Tales era el agua, ¿no? Ese fue el punto de partida, ¿no? Se deja de lado la explicación basada en mitos, ¿no? En mitos. Y se hace una explicación más bien racional, ¿no? Racional. Vamos a compartir. Me avisan si no se ve el material para ver cuál es el problema, ¿eh? Voy a poner el material PPT. Se debería ver, si no habría que hacer una operación extra. Ya, se ve ahí en el chat, a ver, me conteste, ¿se vio? A ver. ¿Se vio en el chat? Ah, voy a ponerlo. Cuando abro el chat se cierra. ¿Se ve? ¿Se ve o no se ve nada más, no? La prueba de imagen. Sí se ve, profesor. Voy a abrir el chat. Ah, sí se ve ya. Entonces voy a abrirlo ahí normal. Ya, para empezar, estás jugando con... Ya. Y entonces, como estaba diciendo, la filosofía empieza de esa manera. Empieza como una preocupación por la naturaleza. A esa parte donde aparecen los primeros pensadores, los primeros filósofos que se preocupan por la physis o naturaleza o realidad, es lo que se le llama periodo cosmológico, fisiológico, bueno, otros nombres más le dan, pero el asunto es que el tema ahí es la naturaleza, ¿no? El tema es la naturaleza, ¿no? La pregunta por el arjé. Bueno, eso en algún momento se abandona, voy a pasar al primer cuadro, se abandona en el siglo, ahí dentro del mundo antiguo, de Grecia, más o menos en el siglo IV, por ahí, ya a los filósofos no les interesa un tanto
hablar sobre la fisis. Bueno, a la gente en general no les interesaba, no le interesaba hablar sobre la fisis. Más bien le interesaba a la gente lo que son las ideas políticas, lo que es el hombre, cómo es el conocimiento, cómo conoce el ser humano, cómo debe comportarse el ser humano en la sociedad, la ética. Esos temas les interesaban. Se deja de lado el problema de la naturaleza, ¿no? Esa etapa, esa parte del pensamiento antiguo se le suele llamar periodo antropológico, pues, ¿no? Ya que el tema es el hombre, se deja de lado el tema de la naturaleza. Bueno, ahí están Sócrates y los sofistas. Sócrates y los sofistas. Después también vamos a hablar algo de Platón y Aristóteles, que se les suele llamar a aquellos dos etapa o periodo de los sistemas, ¿no? Porque Platón y Aristóteles abordan sistemas de pensamiento, o sea, varios temas, ¿no? Aunque ese nombre ya no se pone en la separata, pero bueno, ¿no? Hago la acotación, ¿no? Simplemente por cuestión de orden. Hay una cuarta partecita en filosofía antigua, que ya no se ve tan bien, pero como introducción lo cito, es el periodo helenístico romano. ¿No? Grecia soporta la primera invasión, la de los macedonios, ¿no? La de Alejandro Magno. Algo se mencionó cuando se señaló algo sobre la vida política en Grecia. Algunos son nacionalistas, otros están a favor de la colonización. El asunto es que invaden los macedonios Grecia, pero como Alejandro Magno siente aprecio por la cultura griega, de alguna manera la difunde sobre todo el idioma. No es por eso que lo que se conoce como Palestina, por ejemplo, llegan a hablar el griego, el dialecto koiné, que es el dialecto de los libros del Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces empieza esa etapa. Bueno, en esa parte del pensamiento antiguo, filosofía antigua, se aborda el tema de la moral. Por ahí cuando se vea ética, se va a hablar algo de eso, ¿no? De los pensadores moralistas, ¿no? Los cínicos, los estoicos, ¿no? Los epicúreos, todos vinculados al pensamiento moralista socrático, ¿no? De alguna manera todos tienen su punto de partida en Sócrates, en el pensamiento moral de Sócrates, ¿no? Abordan el problema del bien, qué cosa es lo bueno, ¿no? ¿Qué cosa es lo bueno, ¿no? ¿Qué cosa piensa el sabio cínico que es lo bueno? ¿Qué piensa el epicúreo que es lo bueno? Entonces, cada uno tiene su propia concepción del bien. Pero el punto de partida es Sócrates, ¿no? Y de hecho, algunos, bueno, el caso de Antístenes, se educa con Sócrates. El Antístenes es el padre de los cínicos, ¿no? Entonces, los moralistas o se educan con Sócrates o con discípulos de Sócrates, ¿no? Sócrates, esto. Entonces, y hay una pequeña partecita final dentro del periodo helenístico romano que es el neoplatonismo, que tampoco ya no se ve. Plotino recoge ideas de madurez o de la vejez de Platón, ¿no? Platón en la vejez estudia temas pitagóricos, los números, asociados a ciertas creencias o la realidad, ¿no? Por ejemplo, la perfección estaba asociada al 3, la unidad estaba asociada a la idea de Dios, de lo divino. Entonces, lo que hace Plotino es trabajar con esa idea, ¿no? Entonces, identifica lo uno con lo divino. Y afirma que todo lo que conocemos, la pluralidad de cosas que hay en el mundo, provienen de lo uno, por emanación, ¿no? Y aclaro, a ese punto ya la metafísica, el pensamiento es un tanto mezclado con teología, ¿no? Yo lo menciono porque en algún momento sí se va a hablar al menos se debe mencionar, se ve en algún punto, algo sobre el pensamiento medieval y los primeros pensadores cristianos, los padres de la iglesia, ¿no? Porque en el periodo medieval están los padres de la iglesia y los escolásticos. Tienen su punto de partida en el pensamiento neoplatónico, recogen el pensamiento neoplatónico, el pensamiento de Plotino, Porfirio. Claro que ellos ya no usan la palabra uno, sino hablan de Dios, ¿no? Todo proviene de Dios, ¿no? Dios ha creado todo a partir de la nada. ¿Qué es la tesis teológica, pues, ¿no? En la Edad Media?
Entonces ahí está. Bueno, luego está la parte medieval, la etapa del medioevo, ¿no? La filosofía medieval, en realidad, el pensamiento teológico se ha ido formando desde el siglo I, desde la segunda mitad del siglo I, ¿no? Algunos ya consideran el Evangelio de Juan como un libro de teología. Aparecen apólogos en la segunda parte del mitad del siglo I, después de Cristo, siglo II, III, IV, V. Hay un periodo de formación teológica. Lo que hay en el siglo VI es la madurez de la teología de los padres de la Iglesia, con San Agustín, ¿no? Un tema central en los padres de la Iglesia es el asunto de la fe, ¿no? La fe encima de la razón, ¿no? Ya pasan los siglos, esa teología se recoge, ¿no? Y pasan los siglos y aparece el periodo escolástico más o menos en el siglo XII, ¿no? XI, por ahí. Pensamiento escolástico aparece, la escolástica, ¿no? La escolástica. Escolástica viene de escuela. En la Edad Media se plantea como directriz la educación, porque había nobles que no sabían ni leer, ¿no? Entonces había que crear escuelas, centros básicos y también universidades, centros superiores, ¿no? La directriz era educar la mente, la razón, ¿no? La razón humana. Claro, porque para los escolásticos, tema central es la razón, ¿no? La razón no está en contra de la fe, dice. No está en contra de la fe, ya que Dios nos ha dado la razón es manifestación del alma humana, etc. El pensamiento escolástico, ¿no? Eso encaja en la Edad Media. Otros temas de la Edad Media, problema de las dos verdades, ¿no? Aparte de la creación y Dios, las dos verdades, la verdad de la razón y la verdad de la fe, ¿no? Al final se van a separar naturalmente, la separación ya la hace Ockham, ¿no? La fe trata sus verdades, ¿no? Y la razón también las suyas, ¿no? La fe trata sobre Dios, por ejemplo, y la razón trata sobre la ciencia, la filosofía, etc. Son cosas separadas, dice Ockham. Y también está el problema de los universales, ¿no? Los universales. Los universales que no son otra cosa que categorías generales para referirme a un conjunto de cosas. Por ejemplo, cuando yo digo árbol, la palabra árbol me sirve para referirme a todos los árboles que hay en la Tierra, a todo el universo de árboles, si se quiere. Árbol es un universal. O la palabra hombre, ¿no? Hombre es otro universal, ¿no? Cuando yo digo hombre me refiero a todos los seres humanos que hay en la Tierra. Esos son los universales, ¿no? El problema era que lo que aceptaban los padres de la Iglesia, y había muchas versiones del llamado realismo platonista o realismo platónico, o simplemente realismo también les suelen llamar, era que el universal tenía tanta existencia como tiene un árbol que hay en el mundo real, ¿no? Y el universal está generando, el universal árbol estaría generando a todos los árboles que vemos. Entonces, para los realistas, ¿no? Es una posición de los padres de la Iglesia, el universal existe en el mundo real, ¿no? Existe en el mundo real y a partir del universal se está generando la realidad, ¿no? De los universales. Los universales son un eco de los arquetipos, de las ideas platónicas, pero ya en la versión de Plotino, ¿no? Lo toman desde ahí, ¿no? Pero es una idea platónica en el fondo. Por eso se le llama platonismo también, pues, al realismo. Entonces el problema surge cuando llegan los escolásticos y dicen, no, el universal no existe en la realidad, dicen. El universal es una creación de los seres humanos. Los seres humanos ven los álamos, los pinos, los robles y posteriormente crean, dicen árbol, el universal árbol. Es una creación. Eso es lo que dicen los nominalistas, ¿no? Los nominalistas están en contra del realismo o platonismo. Y la solución, bueno, va a aparecer ya luego con Santo Tomás de Aquino, ¿no? Santo Tomás de Aquino, Alberto Magno.
van a señalar que el universal existe plenamente, sí, pero en la razón, en el entendimiento. Y eso nos permite relacionar, ¿no? Las cosas generales con cada árbol que yo veo, por ejemplo. Eso es lo que dice Santo Tomás de Aquino, ¿no? Esa posición de Santo Tomás de Aquino es lo que se llama realismo moderado, moderación, la supuesta solución. Bueno, esos son los grandes temas de la Edad Media, pues. La creación del universo, Dios, y la creación, las dos verdades, la fe, la de la fe y la de la razón, y el problema de los universales. Por ahí cuando se ve algo de, no sé, de repente por ahí hay filosofía peruana, ahí se puede ampliar algunas cosas más porque hay una parte de escolástica, que es la etapa más larga en el pensamiento latinoamericano, ¿no? Algo así como 300 años dura la escolástica en Latinoamérica, ¿no? Entonces, luego viene el Renacimiento, el hombre se interesa de nuevo por la naturaleza, ¿no? Se interesa por la naturaleza, los sentidos, se comentó algo ahí, conozco la realidad por los sentidos, ¿no? Y ahí aparece Descartes y dice, no, el hombre no conoce por los sentidos, sino por la razón. Si te guías por los sentidos, estos te conducen al error, al error. Así comienza el mundo moderno, la filosofía moderna, ¿no? En el siglo XVII. En el siglo XVI lo que hay es el apogeo del Renacimiento, ¿no? La ciencia del Renacimiento, las ideas naturalistas del Renacimiento. Y bueno, posteriormente ya veremos algo de filosofía contemporánea, ¿no? A partir del siglo XIX. Vamos a pasar a otro punto. Pues vamos a hablar algo de Sócrates. Sócrates y los sofistas, ¿no? Un tanto porque su pensamiento está ligado pero por oposición, ¿no? Porque los sofistas dicen, conocimiento universal no existe, y Sócrates va a decir sí existe. ¿No? Es lo opuesto, ¿no? Para Sócrates sí existe el conocimiento universal. Ahora, cronológicamente, bueno, los sofistas son un poco anteriores, tampoco mucho, ¿no? Porque en realidad conviven Sócrates y los sofistas. Hay convivencia. ¿No? Vamos a hablar luego de los sofistas. Bueno, en el caso de Sócrates, la filosofía tenía un sentido práctico. La filosofía debía servir para conducirte en la vida. Si no, no tiene sentido. El punto de partida es el tema de la arete, o virtud. La arete, antes de Sócrates, tenía otro significado. Significaba habilidad. Cuando yo digo, por ejemplo, la arete del guerrero en la Ilíada, la habilidad del guerrero, ¿no? O sea, su capacidad para luchar, para matar enemigos, etc. ¿no? Ese era el sentido de arete. El mundo más pegado a Sócrates, el escultor, la arete del escultor, su habilidad para hacer buenas esculturas, ¿no? Entonces, el sentido de arete era el de habilidad, ¿no? El de habilidad, ¿no? E incluso los sofistas mismos usan ese sentido, ¿no? Porque para los sofistas, la arete del ser humano era hablar bien, hablar bonito, ¿no? Así como falleció Alan García, ¿no? Eso era la virtud para los sofistas, ganar las discusiones, las disputas verbales. Eso era la virtud para los sofistas. Entonces aparece Sócrates y va a decir, no, la esencia, que le da ese sentido a arete, esencia humana, o arete antropine, esencia de los hombres, la esencia de los seres humanos no es pelear bien, no es hacer cosas bonitas, no es hablar bonito. La esencia de los seres humanos es adquirir conocimientos. La arete es la sabiduría, ¿no? Entonces, esa es la concepción que tenía Platón, ¿no? Incluso su concepción moralista también es así intelectual, porque para él el bien es un conocimiento más. Entonces, el sabio, el virtuoso, que es lo mismo, conocen el bien. Como conocen el bien, actúan correctamente en la sociedad, ¿no? En la sociedad.
Ya, esa era la concepción que tenía sobre Aretea Sócrates. El relativismo noxiológico. Bueno, ya hemos dicho que para los sofistas no había conocimiento verdadero, universal. Pues para Sócrates sí había conocimiento universal. Y estos conocimientos universales estaban contenidos en definiciones, ¿no? En expresiones verbales, que aparecían al final de una discusión con sus alumnos. Al final aparecía la expresión que contiene, ¿no? La definición, el concepto de algo, de lo bueno, de lo bello, etc. Entonces, ahí está contenido el conocimiento verdadero. Sí existe, dice Sócrates, ¿no? Y a diferencia de eso, ¿qué pensaban los sofistas? Bueno, pues, ¿no? Lo que conoce Juan, lo que conoce Pedro, lo que conoce María, son conocimientos individuales, inherentes a cada uno. Por ahí que se parezcan, pero no son lo mismo, ¿no? Entonces el hombre es la medida de la realidad, dice Protágoras, ¿no? Protágoras dice eso. Entonces, no hay una realidad universal, dice. No hay una realidad universal, no hay una belleza universal, no hay una moral universal. Existen las leyes de Atenas que son distintas a las leyes de los persas. Eso era, bueno, esa era la discusión de Sócrates con los sofistas. Entonces, él sí cree en el conocimiento universal. Sócrates. Ahora, ¿cómo yo arribo a los conocimientos? Bueno, él tenía un método, pues, ¿no? Que se llama la mayéutica. Mayéutica significa literalmente dar a luz, ¿no? Bueno, la mamá de Sócrates era partera, pues, ¿no? Era partera, ella traía luz a niños, ¿no? Al mundo, a los niños, y él traía al mundo conocimiento, decía Sócrates, ¿no? De la cabeza de la gente. Y esa era la figura, ¿no? Una analogía. Y bueno, en la mayéutica, en la discusión usaba bastante la ironía, ¿no? Usaba bastante la ironía. La ironía para desbaratar los argumentos del opositor, ¿no? El tema de la belleza, alguien le decía la belleza es lo que causa placer a los sentidos, ¿no? Una perspectiva hedonista. Él va a decir, entonces, y yo no soy hermoso, dice, ¿no? Si mis ojos son perfectos, porque son grandes y me permiten ver totalmente bien. Dice. Mi nariz igual, dice, grande y vuelo mejor que todos. Es la suma perfección, porque ¿para qué sirve? Dice. Entonces la belleza no puede ser, eh, no puede ser lo que causa placer, dice. O sea, ahí está usando la ironía, pues, ¿no? La ironía. O en otros momentos, ¿no? Cuando se va a educar con un sofista que cobraban por enseñar, va a decir, no aprendí mucho porque no tenía mucho dinero, ¿no? Que los sofistas cobraban bastante, ¿no? Las clases eran sobre todo para los que querían dedicarse a la vida política, los hijos de la clase alta, pues, ¿no? Pero Sócrates quería aprender algo, pues, ¿no? Y también había clases populares, pues, no se enseñaba lo mismo. Aprendí poco, decía Sócrates. Esa es la ironía. Y hay una parte que se le llama propiamente mayéutica, ¿no? Que es donde aparece el conocimiento verdadero, ¿no? ¿No? Después de tanta discusión aparece el conocimiento verdadero, ¿no? En eso consistía el método de la mayéutica de Sócrates. Protágoras. Bueno, ya tenemos un contexto de qué cosas son los sofistas. No eran maestros sobre todo de retórica, del arte de la palabra. Enseñaban a ganar las disputas verbales. Cobraban por enseñar, ¿no? Normalmente, y cobraban bastante, pero los que normalmente iban a aprender con con los sofistas eran la clase alta, pues, aunque también daban clases populares, ¿no? Ellos no creen en el conocimiento universal, ¿no? Ahí está el famoso, el hombre es la medida de todas las cosas, o sea, cada hombre conoce la realidad de manera individual, ¿no? O sea, es relativismo, pues, ¿no? Relativismo, ¿no? De manera individual conoce Juan, María, Pedro. No hay conocimiento universal, conocimiento verdadero. No hay. Entonces, como el conocimiento es individual, la verdad también es relativa. No solamente la verdad, sino que la belleza y todo, ¿no? La verdad es relativa. Nadie es dueño de la verdad.
Bueno, ese es el planteamiento relativista de los sofistas. Viajaban bastante y siempre tenían cuidado. En algunas ciudades se comentó que había la pena de muerte por criticar a los dioses, pues, ¿no? Que es por lo que sentencian a la pena capital a Sócrates, ¿no? Aunque falsamente, ¿no? Falsamente. Bueno, se cuidaban de eso, pues. No afirmaban ni negaban nada, ¿no? Los maestros de la palabra. Ya, vamos a hablar ahora sobre Platón y Aristóteles. Bueno, Platón, discípulo de Sócrates, pertenecía a la clase noble. Bueno, bueno, la nobleza descendía de los nobles de Atenas. Tenía poder político, ¿no? Y también económico. Eh, Temas centrales, nociología, ontología. Conocimiento. El conocimiento para Platón es recuerdo. ¿Quién recuerda? El alma, ya que el alma desde siempre ha pertenecido al mundo de las ideas. El alma es una entidad ideal. Ha existido antes que el cuerpo material, ¿no? Y va a seguir existiendo cuando el cuerpo material, o sea, la parte material, perezca, ¿no? O se corrompa. Entonces, el hombre cuando conoce dice, lo que hace el alma es recordar, ¿no? Recuerda la idea de, cuando yo veo los árboles, lo que hace el alma es recordar el arquetipo o la idea de árbol, ¿no? Y lo asocio a la cosa física. No simplemente el conocimiento es un recuerdo, ¿no? Reminiscencia, recuerdo. Anamnesis también le llaman, ¿no? Solamente es eso. ¿Qué tipos de conocimientos yo desarrollo? Hay dos tipos de conocimiento, dice Platón. La ciencia o episteme, que es conocimiento de las ideas. O sea, cuando yo hablo de lo que es el bien, lo bueno, los números, entidades matemáticas también son entidades ideales, ahí estoy haciendo ciencia, dice Platón. Pero cuando yo hablo de los árboles, cuando yo hablo, no sé, hago geografía, hablo de los ríos, ¿no? Ahí estoy haciendo doxa, ¿no? Ese es doxa. Entonces, de las cosas físicas, solamente se puede hacer doxa. Y epistemociencia se hace de las ideas, lo bueno, lo bello, los números, etc. De eso hago ciencia. O sea, hay dos tipos de conocimiento para Platón, ¿no? La epistemociencia y la doxa. Yo no puedo hacer episteme de los árboles, porque los árboles no son ideas, pues, son cosas físicas. Si de repente hablara del arquetipo de árbol, ¿no? De la idea del árbol perfectísimo, bueno, sería otra cosa, ¿no? Pero no, si yo hablo de los árboles que estoy viendo, es doxa. Claro, y esto está relacionado con su ontología, pues. Para Platón el ser, ¿no? Es ese elemento inventado, creado por Parménides, una categoría general, dijimos. La palabra ser me permite referirme o relacionar todas las cosas que hay en el mundo. Bueno, el ser para Platón son las ideas, en plural. Ya que sin las ideas no existiría el mundo físico, dice. Las ideas están en un mundo aparte y las cosas físicas están en otro mundo, ¿no? El mundo sensible. Son dos mundos para Platón, ¿no? El mundo de las ideas y el mundo de las cosas físicas o sensibles. Las ideas son los seres reales, en tanto que las cosas físicas o sensibles son las cosas aparentes. No son cosas reales, las cosas que uno percibe con los sentidos para Platón. No son cosas reales. ¿Y cómo son los elementos que están en el mundo de las ideas? Bueno, las ideas son eternas, pues, no cambian nunca, son perfectas, ¿no? Son seres reales. Y bueno, ¿y cómo son las cosas de este mundo? Bueno, en principio son cambiantes, son imperfectas, ¿no? Y este es el mundo de la apariencia, ¿no? Incluso llega a usar una metáfora, pues, ¿no? Este es el mundo de las sombras, ¿no? Mientras que las ideas son luz. En el libro 7 de la República aparece un relato alegórico sobre este planteamiento que hace Platón, ¿no? Dice, el hombre vive en una caverna
El hombre que está en el mundo es como si viviera en una caverna, dice, ¿no? ¿Y qué cosa ve el hombre en la caverna, en el fondo? Ve sombras, fainos, sombras. Esas sombras son las cosas físicas, las cosas sensibles, las cosas aparentes. No son cosas reales. ¿Y de dónde provienen esas sombras? De afuera de la caverna, asociadas a la luz, dice, ¿ya? Eso que está afuera de la caverna son las ideas, están proyectando las sombras. Entonces, las cosas que están afuera son los seres reales y lo de la caverna, dentro de las sombras, son las cosas aparentes. ¿Ya? Bueno, es un relato alegórico de Platón para graficar un tanto esta idea, ¿no? De los dos mundos, ¿no? El mundo sensible, físico, aparente, es donde vive, es la caverna donde vive el ser humano, y el mundo de las ideas, bueno, está afuera, lejos de la caverna. Las ideas se proyectan como sombras en el fondo. Otro punto. Es el cuadro. Voy a pasar con el tiempo. Tengo que medir el tiempo y los cuadritos. Es el cuadro número 6. Este es el cuadro 6. Platón. Ya, entonces, eso era lo que plantea Platón, ¿no? Platón, lo que dice Platón. O sea, hay dos mundos, el mundo de las ideas, o mundo real, y el mundo de las cosas físicas, el mundo sensible, este mundo, el mundo aparente. Las ideas están asociadas a la luz, y las cosas de este mundo son sombras, dice, ¿no? Son sombras. Ahora, antropológicamente, bueno, la teoría antropológica platónica es dualista, ¿no? Hay un dualismo, ¿no? Cuerpo-alma, ¿no? ¿Y cómo es el cuerpo? Bueno, el cuerpo es corruptible, perece. En cambio, el alma es una entidad ideal, dijimos. Es anterior al cuerpo. El cuerpo perece, ¿no? Decae, pero el alma es inmortal, este Platón, ¿no? Entonces el alma es preexistente y va a seguir existiendo, ¿no? Las ideas son eternas, pues, las entidades ideales. Ahora, analiza más el alma humana, Platón, eh, y señala que el alma humana tiene tres partes. Estas tres partes coinciden con las partes del cuerpo físico, ¿no? Coinciden con las partes del cuerpo físico. No es que el ser humano tenga tres almas, tiene una sola alma, ¿no? Sino que es la parte, pues, por motivo de análisis, ¿no? Y empieza a hablar del alma cabeza, literalmente así lo señala, o alma racional, como está ahí, ¿no? O simplemente la parte de la cabeza del alma, ¿no? O algo así. El alma irascible la llama alma pecho, o simplemente la parte del pecho del alma. El alma vientre, o alma apetitiva, la parte ventral del alma. Es la división que hace Platón. ¿Y para qué hace esa división? Para hablar sobre las virtudes. Todo el alma es inmortal, no solamente la cabeza, ¿no? Aparte que el alma no se puede dividir, pues, ¿no? Sino que aquí la división es solamente para análisis, nada más. Bueno, en la cabeza del alma están las virtudes, pues, ¿no? Las virtudes, la inteligencia, ¿no? El adquirir conocimientos, ¿no? Es la parte más importante, ¿no? Con eso se asocia la parte de la cabeza del alma. Y la parte del pecho, o la parte irascible, se relaciona con las emociones, ¿no? El amor o la ira por ahí, ¿no? La valentía, ya, ¿no? Y la parte apetitiva se relaciona con todas las pasiones, todos los apetitos, apetencias. Le llama la parte ventral, ¿no? Ahí está, ¿no? Tres partes, ¿no? Él va más allá porque esas partes las relaciona con clases sociales.
¿no? Los que tienen virtudes en la parte de la cabeza del alma, eh, bueno, pues ahí está la clase gobernante, ¿no? La clase que va a dirigir a la nación. Tienen virtudes, tienen como virtudes la inteligencia, ¿no? Y son capaces de dirigir todo. Aparte que Platón no creía en la democracia, él decía, ¿cómo todo el mundo va a tomar las decisiones si todo el mundo no está preparado? En un barco, dice en otra alegoría, todos no pueden conducir el barco, pues lo conduce una cabeza, un líder. Entonces, esa es la explicación que da, ¿no? Entonces, para él, el que debe gobernar debería pertenecer necesariamente a la nobleza. Tenía una visión aristocrática del poder. O sea, ahí aparece el que concentra estas virtudes es el rey filósofo, pues. Tiene las virtudes en la cabeza del alma. Los que destacaban por sus virtudes como la valentía, bueno, ahí están los militares, ¿no? Los que van a cuidar al pueblo. O sea, la segunda clase social. Y finalmente estaba, ¿no? Los que destacaban por las virtudes ventrales o apetitivas, ¿no? El pueblo. El pueblo, los artesanos, todo el pueblo. Entonces, esto se conecta con su teoría de las clases sociales o de quién debe gobernar, ¿no? Eso pasa a lo siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar algo de Aristóteles, aunque ya hemos hecho una referencia, y siempre hay que tener en consideración que Aristóteles es bastante lógico, bastante ordenado a la hora de exponer sus ideas, ¿no? Entonces, hay que tratar de imitar eso también para aprender algunas cosas de él. Ontología. Ontología. Para Aristóteles, el ser, bueno, para Platón eran las ideas, dijimos, ¿no? En plural. Para Aristóteles, el ser es la substancia. La substancia o sustancia es el ser aristotélico. ¿Y qué cosa es una sustancia? Es cualquier cosa que yo veo, percibo con los sentidos, ¿no? La puerta, no sé, las aves, los árboles, son sustancias. Todo lo que yo perciba son sustancias, ¿no? Y están en el único mundo que existe, que es el mundo natural, que es este mundo, dice Aristóteles. Ese es el ser aristotélico, ¿no? La sustancia. Ahora, yendo más allá, las puertas, los árboles, claro, ¿qué cosa los caracteriza? Bueno, que tienen en principio, intrínsecamente, tienen dos cosas, ¿no? Tienen materialidad y tienen una forma. ¿Qué es lo que permite distinguir unas cosas de otras? Entonces dice, define la sustancia Aristóteles como un compuesto de materia más forma. Pasa con la puerta, con el árbol, con la persona. Todo tiene materia más forma. Eso es una sustancia, ¿no? Compuesto, materia más forma, materia ile es materia y morfé forma. Compuesto ilemórfico, ¿no? Ese es el concepto aristotélico de sustancia, ¿no? Compuesto ilemórfico, compuesto materia más forma. No se pueden separar. Si se separan, ya la cosa individual desaparece, dice Aristóteles. Él hace la separación simplemente mentalmente con un motivo de análisis, de estudio, nada más. No es que se puedan separar. Son algo unitario, él lo llama sínolo, ¿no? S-I-N-O-L-A, sínolo lo llama. No se pueden separar. Yo lo separo con motivo de estudio. Pues. Son cosas individuales, ¿no? Materia y forma unidas. La forma, el concepto de forma parte del concepto de idea platónico, pero ya no es lo mismo, pues, porque en Platón las ideas estaban en un mundo aparte, separados de la materia. En cambio, en Aristóteles la forma está unida a la materia. Y si se separa de la materia, la sustancia simplemente desaparece, ¿no? ¿No? Desaparece simplemente. Simplemente desaparece. Entonces, ese es el concepto de ser para Aristóteles. Bueno, a la filosofía, ¿cómo la llama? La llama filosofía primera, pues. O metafísica. Bueno, eso está en la metafísica. O ciencia teórica sobre las causas y principios primeros del ser en tanto tal, ¿no? O ciencia teórica del ente, ¿no?
del ente, ¿no? Nociología, ¿cómo conocemos? Bueno, ahí están primero los sentidos y luego está la mente, el pensamiento, el intelecto humano, ¿no? Ahora, en el examen del ordinario no debería venir preguntas más allá de eso, ¿no? Pero en un examen general sí ha venido alguna vez una pregunta por el intelecto agente, ¿no? Como esto de los espías, ¿no? Agente se llama. Bueno, está el intelecto humano o el pensamiento humano o la mente humana, ¿no? Que dice Aristóteles es algo pasivo. Tiene mucha capacidad, pero es algo pasivo. ¿Qué cosa lo pone en movimiento? Es un elemento que está afuera de la cabeza, que es el intelecto agente, o la mente agente, si se quiere. Es algo que está afuera, ¿no? Afuera. Entonces, visto así, el conocimiento sería intelecto agente afuera, el intelecto, el pensamiento humano y los sentidos, ¿no? Sería el esquema completo. Pero aquí no debería venir porque no está, bueno, en todo caso yo les menciono, ¿no? Como algo añadido, ¿no? Nunca dice Aristóteles que el intelecto agente sea Dios. Se sobreentiende, ¿no? Ya eso lo señalan sus discípulos muy posteriormente a él, ¿no? Hay uno que se llama, por ejemplo, Alejandro, así como el conquistador de Afrodisia, ¿no? Dice, es Dios, dice. Pero eso no interesa tampoco, porque no vendría ni como pregunta ni en el examen general, ¿no? Lo que sí es la pregunta, ¿qué cosa hace el intelecto agente? Bueno, simplemente pone en movimiento o en actividad, si se quiere, a la mente humana, al intelecto humano, ¿no? Es pasivo, no es, tiene capacidades, pero por sí mismo no se puede mover, ¿no? Necesita de un elemento externo, que es el intelecto. Ese sería el esquema completo, ¿no? 3 elementos en realidad. Pero bueno, ahí está como comentario por si acaso, ¿no? Bueno, el hombre como toda cosa del mundo, de este mundo, el único mundo que existe es una sustancia, pues, ¿no? Nada más que la forma en los seres vivos es el alma. Las plantas tienen un tipo de alma, los seres humanos tienen un tipo de alma, los animales tienen un tipo de alma, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Entonces tenemos cuerpo, que es materia, más alma. Todos los seres vivos tienen alma, tienen una parte corpórea y un alma distinta, dicho sea de paso. Teoría de las 4 causas. Bueno, ahí sigue un orden lógico Aristóteles, que ya se ha señalado, ¿no? Claro, cuando yo veo las cosas, en principio tienen materialidad y tienen forma. Y ahí están las dos causas dentro de él, ¿no? O intrínsecas, algunos lo llaman, dentro de él, ¿ya? Intrínseco dentro, extrínseco fuera, pues, ¿ya? Materia y forma, causa material, causa formal, ¿no? En principio. Hasta ahí son 2 causas, dijimos, pero cada entidad tiene un origen. En el caso de los seres vivos, los progenitores, ¿no? En el caso de las cosas hechas, dijimos, es el hacedor, sea el escultor, el carpintero, ¿no? Etcétera, el que hace, es la causa inicial, o causa motora también le llaman, o simplemente causa eficiente, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? La primera causa. En el caso de, bueno, hasta ahí, y si hay una causa inicial o motora, hay una causa final o teleológica. Telos es fin. Telos es fin, finalidad, ¿no? Una forma verbal de ley es morir. Causa final. Si hay una causa inicial o motora, hay una causa final. En el caso de los seres vivos, dijimos, la causa final es la madurez. Después el ser vivo empieza a decaer, ¿no? El ser vivo empieza a decaer. ¿Ya? El ser vivo empieza a decaer. Empieza a dejar de ser, dejar de ser ave, ¿no? Ya empieza un ave viejita, ya, bueno, ser humano igual. En el caso de las cosas hechas, la causa final es el uso. ¿Para qué sirven? ¿No? ¿Para qué sirven? Es el uso simplemente. ¿Ya? Es el uso simplemente, ¿no? Es el uso, ¿no? Es el uso simplemente, ¿no? Simplemente es el uso. O sea, ahí están las 4 causas, ¿no? No es una cosa del otro mundo tampoco, ¿verdad? Sí, un razonamiento lógico Aristóteles, ¿no? Quiere explicar la sustancia, las cosas que yo veo,
tienen materia más forma, tienen un origen, causa inicial, eficiente, y tienen hacia dónde van, la causa final. ¿No? Están las cuatro causas. Ahora, en la pregunta de si fuera, ¿no? ¿Y cuál es la causa eficiente o motora de todo el universo? O sea, la causa de que todo exista. Bueno, la causa de todo, absolutamente de todo, es Dios. Dios. En ese punto la metafísica es teología. Dios como causa eficiente de todo, genera todo el movimiento, los cambios que hay en el universo, ¿no? Y sin embargo, Dios no se mueve, ¿no? El movimiento está asociado a la corrupción, ¿no? Y Dios no es corruptible. Ya, esa idea pasa a la Edad Media, la aceptan ahí, ¿no? Los de la Edad Media, sobre todo en los escolásticos se nota eso. Ya, a ver, hay algo en el chat que no veo. Voy a abrir el chat un ratito. Dice, ¿a qué se refiere con causa material, formal, eficiente? Ya, vamos a repetir que todavía tenemos casi 10 minutos. ¿Ya? A ver, vamos a abrir el PPT. Ya, Aristóteles es bastante lógico, ¿no? Bastante lógico, bastante racional Aristóteles, ¿no? Entonces dice, solamente existe este mundo, el único mundo, ¿no? Y en este mundo, ¿qué cosa hay? Sustancias. Cada cosa que yo veo es una sustancia. La puerta, el árbol, las personas, ¿no? Cada cosa individual es una sustancia. Una sustancia, ¿no? Una sustancia. ¿Qué es una sustancia? Algo compuesto de materia más forma. Cada sustancia tiene en efecto materia más forma. Yo veo la puerta, tiene un tipo de materia y una forma que son distintas a la forma y materialidad de los gatos, por ejemplo, ¿no? Eso los distingue, en principio. A esos elementos, ¿no? Que son la materia y la forma, Aristóteles las llama causas. Causas, bueno, creo que en la separata está intrínsecas, ¿no? Porque están dentro de los seres, dentro de las entidades, ¿no? Materia más forma, ¿no? Causa material, causa formal. Entonces, ahí tenemos dos causas, ¿sí? Que te explican cada cosa que yo veo. Cada cosa que yo veo se sustenta sobre cuatro causas, dice Aristóteles. Tenemos, ¿no? Empecemos por la causa material, la causa formal, ¿no? En el caso de los seres vivos, uno habla ya de lo material, bueno, lo llama cuerpo, pues, ¿no? Y la forma lo llama alma, es el alma, ¿no? En los seres vivos, la forma es el alma, ¿no? Los animales tienen alma sensitiva, las plantas tienen alma vegetativa, los seres humanos tienen alma racional, ¿no? Entonces, hasta ese punto, dos causas ahí, ¿no? ¿No? Cada sustancia que es el ser aristotélico tiene materia y forma, entonces hay dos causas. Causa material, el cuerpo, o la parte material, pues, lo toco en materia. ¿Ya? Lo veo, tiene una forma distinta, cada objeto, cada entidad que yo veo. ¿Ya? Materia más, dos causas, causa material y causa formal. ¿Hay más causas? Sí, dice, ¿no? Porque en principio la puerta no ha aparecido por sí sola ahí donde yo la estoy viendo. Alguien la ha hecho. Esa es la causa inicial o causa eficiente. O causa motora también le llaman, ¿no? El que la ha hecho. En el caso de las cosas hechas, sí, pues, ¿no? La causa eficiente o motora es el hacedor, el que hace, dijimos. Y en el caso de los seres vivos, los progenitores, o el progenitor, si se quiere. Uno existe en principio porque tiene padres, ¿no? Si no, no existiría. Entonces, esa es la primera causa o causa motora o eficiente. En el caso de todos los seres vivos. Entonces, sigue su razonamiento. Y si hay una causa eficiente, inicial o motora, hay también una causa final, pues. En el caso de las cosas hechas, la causa final es el uso. La puerta sirve para entrar y salir, ¿no? Cuando se rompa, cuando ya no sirva, bueno, ya dejará de ser puerta. En el caso de los seres vivos, la causa final es la madurez. Todos los seres vivos se encaminan hacia su madurez, su plenitud personal. Después empiezan a dejar de ser, empieza el envejecimiento, ¿no? Entonces, ahí están las cuatro causas.
¿no? Las cuatro causas, ¿no? Causa material, la causa formal, ¿no? La causa eficiente o motora o inicial y la causa final, ¿no? O teleológica, telos, fin. Estas cuatro causas me explican a las sustancias o cada cosa que yo me la explican, ¿no? De eso trata en la metafísica, ¿no? De eso trata en la metafísica. Ya, esas son las cuatro causas. Ahora, el alma. Ya dijimos que en los seres vivos, Aristóteles sí habla de tres tipos de alma, pues, ¿no? Bueno, y las plantas, igual, sigue un orden lógico cuando habla de Aristóteles, cuando habla Aristóteles del, del alma, dice, vamos a ver esto, cuando habla del alma, dice, hay tres tipos de seres vivos, hay tres tipos de alma. Claro, ¿y cómo son las plantas? Porque las funciones que hay en los seres vivos evidencian a las funciones del alma, o qué cosa hace el alma, ¿no? ¿No? ¿Qué cosa hace el alma? ¿Cómo son las plantas? Pues las plantas crecen, las plantas se alimentan, las plantas se reproducen. Y pueden hacer eso porque su alma las faculta a eso. Dice, ¿no? Entonces, las funciones vegetativas son, o de las plantas, nutrirse, crecer, alimentarse, reproducirse. Por eso es que las plantas se pueden reproducir, crecer, ¿no? Porque su alma cumple esas funciones cabalmente, dice. Ahí está, ¿no? Las funciones del alma de las plantas, o función vegetativa. La función del alma de los animales, ¿no? Bueno, los animales, ¿no? El alma de los animales en principio tiene la función de sentir y de moverse. Los animales se mueven siempre, ¿sí? Pero complementariamente el alma de los animales tiene más funciones, ¿no? Esas funciones que están presentes en las plantas también las tenemos. Complementariamente, claro está, ¿no? Claro, es por eso que los animales también se reproducen, crecen, etc. Si no, no tendría. Claro, ese es el sentido lógico que usa Aristóteles, ¿no? Entonces, conforme va siendo superior el alma, tiene más funciones. Claro, las otras funciones son complemento, pues, ¿no? Pero en origen lo que caracteriza el alma de los animales es la sensación y el movimiento, la locomoción. Complementariamente tienen las otras funciones, nutrirse, crecer, etc., ¿no? Y la función intelectual o de los seres humanos o racional, bueno, el pensamiento es lo que nos caracteriza, nos define el pensamiento, ¿no? La razón. Y complementariamente, bueno, los seres humanos sienten, se mueven, crecen, ¿no? Se reproducen, etc. Entonces, el alma humana, en resumen, tiene más funciones que todas las almas, es el alma superior, pero lo que lo define es el intelecto, el pensamiento, ¿no? Entonces, esa es la explicación que da sobre el alma. Para Aristóteles hay tres tipos de alma, ya tres tipos de alma hay para Aristóteles, ¿no? Y hay funciones que son propias de las plantas, que sin embargo, ¿no? Esas funciones, tanto la vegetativa como la sensitiva, el alma humana las tiene también complementariamente, ya que siendo el alma superior, tiene más funciones, ¿no? Añadidas en este caso. Bueno, ahí están las claves. Voy a dejar de compartir. Ya vamos. ¿Dónde está esto? Ya nos gana la hora y un minuto, ¿no? Tenemos que dejar paso. Ya. Bueno, hemos llegado hasta aquí. No sé si habrá alguna pregunta en el chat. Estagiritas. Bueno, es simplemente Estagir es donde nació Aristóteles, pues, ¿no? Por eso le llaman el Estagirita, en Macedonia. No es donde nació Aristóteles, pues, ¿no? Simplemente Estagir es el nombre de un lugar, simplemente es eso. No, es otra cosa más que eso, ¿no?
el estagirita, por eso le llaman Aristóteles. Bueno, ya nos quedaremos aquí, ya nos ganó el tiempo, ya nos estaremos viendo la siguiente clase. Vamos a darle paso. Ya. Es cambio de hora. Ya, nos vemos, hasta luego.